Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido a este curso 100% gratis en donde te voy a enseñar cómo comprar paso a paso de forma correcta tu VPS con cPanel WHM aquí en Contavo. Y no solamente eso, sino que también vas a aprender cómo tú puedes configurar tu VPS de Contavo, ya que es una información que prácticamente la mayoría de los videos están en inglés y hoy te lo voy a estar enseñando paso a paso, todo en español, para que tú ya tengas tu servidor funcionando sin ningún problema. Vamos a ver cómo configurar cPanel WHM, también cómo configurar los correos SMTP para que tú crees cuentas y puedas crear los correos que tú quieras. También vamos a ver cómo tú puedes crear cuentas de hosting si tú gestionas clientes o si simplemente quieres tener muchas páginas web dentro del mismo servidor VPS de Contavo. Y también vamos a ver cómo instalar los certificados SSL. Así que ponte cómodo, quizás este tutorial va a ser un poquito largo, pero te aseguro que al final del video vas a aprender al máximo. Así que comenzamos. Y lo primero es cómo tú puedes comprar tu VPS aquí en Contavo. Recuerda que si tú ya tienes tu VPS en Contavo, tienes el índice de este curso en la descripción de este video para que vayas a la parte que más te interesa. Pero si eres principiante, por favor toma el curso desde cero. Para comprar tu VPS en Contavo te dejo el enlace en el primer comentario y descripción de este video. Solamente dale clic y te va a mandar a la página principal. Aquí tú puedes elegir el servidor que tú quieras. Por ejemplo, si tú quieres el más básico, que es el VPS 1, trae 4 core CPU, 6 GB de memoria RAM. Ya va a depender para qué lo vayas a utilizar. Si eres principiante y apenas estás iniciando en este mundo, yo te recomendaría el Cloud VPS 1 o Cloud VPS 2. Si ya eres avanzado, ya tienes experiencia, puedes probar con el VPS 3, VPS 4 en adelante, ya que tienen más recursos para prácticamente instalar aplicaciones, muchísimas páginas web y que tu servidor esté bastante rápido. Para el ejemplo de este video vamos a estar contratando este Cloud VPS 1 y dale clic abajo en seleccionar. Después te manda al tiempo de contratación. Por defecto aquí te lo pone a un mes. Pero el problema de contratarlo a un mes es que te cobran lo que es un costo de instalación que te enseño con la flecha. Mi recomendación para ti es que si tú te quieres ahorrar la mayor cantidad de dinero, es que le des clic aquí y lo contrates a 12 meses, porque ya con esto no te van a estar cobrando lo que sería la comisión de instalación. Después en región déjalo como está, simplemente no movemos nada, seguimos bajando. También aquí en storage lo vamos a dejar como está. Y vamos a este punto muy importante que dice imagen o sistema operativo. Como puedes ver, por defecto está aquí seleccionado Ubuntu, pero nosotros vamos a estar seleccionando cPanel. No movemos nada. Recuerda que cPanel tiene, al momento de grabar este video, tiene este precio de forma mensual. Entonces yo te recomiendo ya contratar tu servidor VPS con cPanel, porque Contavo, siéndote muy sincero, da muy buen precio si tú compras aquí también con ellos el servidor de cPanel. Entonces lo seleccionamos acá en la parte de abajo. Como puedes ver dice username root, y aquí en password vamos a ingresar el password que nosotros queramos o simplemente darle clic acá arriba. Y es importante que esta contraseña la puedas tú guardar en un lugar seguro, porque te va a servir para acceder a tu VPS más adelante. Así que es de suma importancia que la guardes ahora mismo. Y listo amigos, ya no movemos nada. Después de esto vamos a darle clic acá donde dice Next y te manda a este apartado para que tú puedas crear tu cuenta en Contavo. Simplemente deja como está Private Individual y después es importante que aquí comiences a rellenar tus datos que te pide el sistema de Contavo. Después que rellene todos tus datos, dale clic en Next y por último te va a estar mandando para que tú ya puedas hacer tu pago. Recuerda que puedes pagar con tarjeta y también con PayPal. Entonces si vas a pagar con tarjeta, simplemente lo seleccionas y aquí ingresas todos los datos de tu tarjeta y por último le das clic en Next para que ya se pueda hacer tu pago. Recuerda que una vez que se haga tu pago, toda la información te la van a estar mandando a tu correo electrónico, la información de IP, la información de acceso, etcétera, lo vas a tener en tu correo electrónico. Como puedes ver amigos, aquí me ha llegado lo que es el correo y a ti te va a aparecer exactamente lo mismo. Como puedes ver, te va a aparecer lo que es la dirección IP dedicada que te han asignado.
también lo que es el tipo de servidor, la locación y en este caso igual lo que es el acceso por VNC, que en este caso el VNC no lo vamos a estar utilizando, pero así es como se ve el correo que te manda Contavo. Y bueno amigos, una vez que te llega el correo, ahora sí el siguiente paso es acceder ya a tu VPS con cPanel WHM. Abres el navegador y acá vamos a poner la dirección IP. En mi caso es esta que ves en pantalla y vamos a poner acá 2 puntos y el puerto que generalmente es donde se instala el cPanel es 2087. Entonces tiene que quedar así como lo ves en pantalla y dale clic. En cuanto tú le das clic te va a aparecer este mensaje. Recuerda que también te puede aparecer que Google no puede acceder a esta página, entonces simplemente dale que acceda para que llegues aquí. Después aquí te pide lo que es el nombre de usuario. En este caso recuerda que el nombre de usuario por defecto es root y después ingresa la contraseña que anteriormente creamos y dale clic en iniciar sesión. Ahí como puedes ver ya está iniciando sesión y nos va a estar mandando a lo que es el panel de control de WHM. Entonces vamos a esperar un ratito y acá como puedes ver te manda en este caso a las condiciones. Ese es un documento PDF. Lo que hay que hacer es bajar hasta acá, hasta la parte de abajo. Tienes esto, vamos a seleccionarlo para que ya nos dé chance de continuar y darle clic en el botón de continuar. Después te aparece esta parte, vas a darle clic donde dice guardar cambios, guardar settings y ahí se está actualizando el sistema. Vamos a esperar un ratito y como puedes ver ya de forma rápida nos manda al panel de control ya de WHM. Ahora algo muy importante es ponerlo en español. Para ponerlo en español nos vamos acá al menú de la izquierda y aquí donde dice buscar vas a poner esta palabra que se llama TWEAC, así como lo estás viendo y te va a aparecer esto, TWEAC Settings. Vas a darle clic y aquí vamos a estar buscando para la cuestión del lenguaje. Está hasta la parte de abajo amigos, entonces vamos a estar bajando y como puedes ver tienes que ubicar esto que dice Server Local. De hecho lo que puedes hacer es darle control F y simplemente escribe local y aquí tienes que ubicar este server local y aquí por defecto está en inglés. Vas a darle clic y vamos a ponerlo en español. Después de esto hasta la parte de abajo vamos a darle clic en guardar y ahorita ya debería de aparecer en español. Recuerda que esto no se traduce todo al 100%, pero la mayoría sí va a estar traducido. Después de esto amigos vamos a asignar un nombre de host. Esto es muy importante. Acá a la derecha simplemente escribe la palabra host y tienes que ubicar este que dice cambiar el nombre de host. Vas a darle clic y como puedes ver por defecto te aparece este que está aquí. En mi caso me aparece este de aquí. Este lo vamos a estar cambiando y tú puedes poner lo que tú quieras. En este caso yo le puse este host.andresin.org. Recuerda que en mi caso este es mi nombre de dominio, así que aquí tú debes de agregar el nombre de tu dominio. Entonces muy importante obviamente que ya tengas un dominio. Aquí estoy considerando que ya lo tienes, el dominio contratado. Si no lo tienes te recomiendo que lo contrates por un precio muy barato. En este caso en Namecheap sinceramente hay dominios muy económicos. Aquí está la página principal. Igual te dejo el enlace de esta empresa en el comentario fijado para que puedas acceder al descuento de comprar dominios baratos. Para cambiar ya lo que es el nombre de host, dale clic aquí donde dice cambiar. Ahí como puedes ver está cargando y listo. Después de unos minutos ya se habrá cambiado lo que es el nombre de host. Después de esto amigos nos vamos aquí a Cloudflare, que es la empresa que yo utilizo para los servidores DNS. En dado caso que tú no utilices esta no hay ningún problema, pero recuerda que si tú compras un dominio por ejemplo en Namecheap o en cualquier otra empresa que tú quieras y estás utilizando Cloudflare, simple y sencillamente tienes que redirigirlo a los DNS de Cloudflare. Ahorita lo vamos a estar viendo aquí. Si no tienes cuenta, simplemente créate una cuenta. No voy a indagar mucho en esa parte porque es muy fácil. Yo voy a estar iniciando sesión en mi cuenta y aquí amigos, en cuanto nosotros iniciamos sesión en Cloudflare, como puedes ver te vas acá a la izquierda, dice sitios web. Aquí tú no vas a tener nada agregado y tienes este botón azul que dice Get Started. Vas a darle clic y acá dice que ingreses tu dominio. Yo lo voy a estar haciendo contigo. Como puedes ver ahí ingresé mi dominio andresin.org. Voy a darle clic en continuar y como puedes ver acá nos está diciendo lo siguiente: andresin.org no está activo
activo todavía. Obviamente esto es normal. Entonces aquí en la parte de abajo vamos aquí al punto número 3 y te está diciendo lo siguiente, que tú tienes que redirigir tu dominio a los name servers, en este caso de Cloudflare. En mi caso me han asignado estos dos DNS, entonces yo lo que tengo que hacer es irme, en mi caso, aquí a Namecheap. Voy a estar iniciando sesión para que tú lo veas. Recuerda que con cualquier empresa es lo mismo, ¿ok? Como puedes ver, estoy en mi cuenta de Namecheap y aquí yo tengo lo que es el dominio que he comprado, andresin.org, y tengo esta opción acá a la derecha que dice Manage. Voy a darle clic y como puedes ver aquí tengo toda esta información, pero lo que a mí me interesa es esto que dice Name Servers, nombres de dominio. Y acá por defecto, si tú estás utilizando Namecheap o cualquier otra empresa, amigos, te va a aparecer los nombres de dominio que esa empresa tenga. Entonces vamos a poner nosotros nombre de dominios personalizados, y lo que tenemos que hacer simplemente, en mi caso, voy a copiar este de aquí, me vengo aquí, lo voy a pegar y voy a copiar el segundo y voy a hacer lo mismo, lo pego. Con esto ya vamos a estar redirigiendo lo que es nuestro dominio a los servidores DNS de Cloudflare. Entonces simplemente acá yo voy a darle clic a esta palomita y ya con esto ya se guardó lo que son los servidores de nombre. Solamente lo que tenemos que hacer ahorita es esperar a que ya se cargue lo que es acá en el sistema de Cloudflare, para que ya nuestro dominio esté apuntando acá a estos servidores. Y bueno, amigos, aquí en Cloudflare nos vamos a la izquierda, damos clic donde dice DNS y aquí tenemos que agregar un registro para darlo de alta en nombre del servidor. Entonces tienes este botón azul, agregar récord, vamos a darle clic, donde dice tipo A déjalo como está, donde dice nombre vas a agregar el nombre de host, en mi caso sería host, y donde dice IP pues va lo que es la IP de nuestro servidor de Contavo, donde dice proxy status está encendido, muy importante que lo vamos a dejar apagado, súper importante. Por último dale clic en save y listo, amigos, ya hemos dado de alta acá nuestro host para que apunte en este caso pues al servidor de cPanel. Después regresamos a nuestro panel WHM y aquí vamos a escribir la palabra terminal. Para acceder a la terminal vamos a darle clic acá donde dice terminal, te aparece este mensaje, dale clic en el botón de color azul y acá nos abre la siguiente terminal. Lo que vamos a estar haciendo ahorita es instalar el certificado SSL. Después debes de abrir una nueva pestaña y pon lo que es la dirección, como por ejemplo host.andresin.org o servidor.tudominio.com, lo que tú quieras. En mi caso recuerda que yo he puesto host.andresin.org y vamos a estar haciendo una petición. Simplemente le damos enter, te va a aparecer así, esto es normal, y nos regresamos acá a la terminal y solamente lo que tú tienes que hacer es copiar este código que te lo voy a dejar en la descripción de este curso. Y lo copias y aquí lo vas a pegar, es lo único que debes de hacer, así como yo lo estoy haciendo, y dale enter y ahí como puedes ver está trabajando y como puedes darte cuenta y como puedes ver ya ha quedado listo. Entonces ya prácticamente terminó y por cualquier cosa te vienes aquí a Cloudflare y en este menú de la izquierda vas a ubicar esto que dice caching y aquí donde dice configuration tienes esto que dice purgar todo, vas a darle clic, vas a darle purgar todo para que pues todo se pueda actualizar. Y por último, amigos, ya lo que tienes que hacer es escribir acá la dirección que tú hayas puesto, server 1, host, lo que tú quieras. En mi caso es host.andresin.org. Recuerda que tienes que poner el puerto 2087, vas a darle clic y en este caso pues ya vas a poder acceder desde tu nombre de host que hemos creado y acá ya va a aparecer lo que es el certificado SSL. Ahí como puedes ver dice la conexión es segura. Entonces ya aquí ingresas igual tu nombre de usuario y la contraseña. Después, amigos, nos toca configurar los servidores de nombre. Nos vamos acá a la izquierda y vamos a escribir Basic Web, así como lo ves ahorita, y te va a aparecer esto que dice Basic Web Host Manager. Vas a darle clic y acá vamos a bajar tantito, nos va a estar apareciendo hasta lo último Nameserver 1, Nameserver 2, por defecto vienen 3 con Contavo. Lo único que vamos a estar haciendo aquí es lo siguiente: NS1 vas a poner después el nombre de tu dominio, en mi caso es andresin.org como lo ves en pantalla. NS2 es lo mismo, .andresin.org. El NS3 lo eliminamos. Aquí donde dice configurar address vas a darle clic
y acá es importante donde dice IP4 ponemos la dirección IP de nuestro servidor de Contabo. Aquí ya lo puse y vas a darle clic aquí donde dice configurar address record. Ahí está, vas a darle clic en close. Igual para el segundo vas a darle clic aquí y también hacemos exactamente lo mismo, la dirección IP y acá abajo configurar. Y vamos a darle clic en close y vas a darle clic en guardar cambios, y ya con esto amigos tenemos nuestros propios name servers. Después de esto nos vamos igual a Cloudflare y acá donde dice DNS lo mismo, vamos a darle clic y acá tenemos que agregar lo que sería este registro de tipo A donde dice nombre, vamos a poner NS1 y recuerda aquí la IP de Contabo. Entonces acá vamos a apagar esto y lo agregamos. Igual vamos a agregar el otro aquí igual NS2 y lo que es la IP y apagamos esto y damos clic en guardar. Y listo amigos. Después de esto tenemos este apartado que dice enumerar las cuentas. Si tú le das clic aquí, tú puedes crear cuentas para tus clientes. Es decir, si tú quieres vender hosting, tienes clientes a los cuales les estás vendiendo una página web, aquí mismo tú puedes crear planes para vendérselos, o si simplemente vas a crear varias páginas web dentro de tu propio VPS, lo puedes hacer sin ningún problema. Entonces vamos a estar creando una cuenta nueva, dale clic acá donde dice crear nueva cuenta y acá donde dice dominio vamos a agregar, en este caso yo tengo el que se llama andresin.org, lo que es nombre de usuario pues ahí te lo asigna solito el sistema, puedes agregar el que tú quieras, la contraseña también la que tú quieras. Acá nos dice que volvamos a escribir la contraseña. Correo electrónico, puedes aquí agregar cualquier correo electrónico, esto es para mandarte información. Aquí donde dice paquete, pues realmente no elegimos nada porque no hemos creado ningún paquete, este es como la cuenta para nosotros. Acá donde dice el idioma vamos a escoger español, acceso a CGI, vamos a palomear esta parte y listo amigos, realmente ya no movemos nada y vamos a darle clic en crear. Después si nos vamos acá igual al panel de control al inicio donde dice enumerar las cuentas, le damos clic. Aquí amigos pues vamos a ver la cuenta que ya hemos creado e incluso pues aquí mismo amigos nos da este logo de cPanel. Si nosotros le damos clic acá nosotros podemos acceder a nuestra propia cuenta de cPanel. Acá nos aparece esto, vamos a tacharlo y como puedes ver en este caso esta sería la cuenta de cPanel para el dominio andresin.org. Es decir, si yo quiero también agregar más de 20-30 dominios lo puedo hacer sin ningún problema amigos. Esta es la gran ventaja de cPanel WHM porque te permite administrar absolutamente todo. Entonces aquí estamos ya dentro de esta cuenta que hemos creado amigos y aquí nosotros ya podemos comenzar a configurar los correos, etcétera. Antes de hacer esto vamos a estar acá viendo lo que es la configuración de los correos. Antes de hacer esto amigos nos vamos a Cloudflare y hay que dar de alta también para los correos los DNS y acá donde dice igual agregar récord vamos a agregar uno de tipo A donde dice nombre, vamos a ponerle mail y también pues la IP de nuestro servidor de Contabo, igual acá desactivado, vamos a darle clic a guardar. Igual amigos vamos a agregar otro de tipo A, vamos a ponerle webmail, también la dirección IP y vamos a darle clic acá en guardar. Después igual vamos a agregar otro acá y vamos a ponerle aquí www y vamos también a agregar lo que es la dirección IP, vamos a darle clic acá en guardar. Después igual agregamos otro record de tipo MX como lo estás viendo y lo que es el nombre vamos a ponerle lo que es un arroba y acá vamos a ponerle mail.tu correo, en este caso es andresin.org y la prioridad vamos a ponerle un 0 y vamos a darle clic en guardar. Después igual agregamos otro y acá vamos a ponerle también lo que es una arroba y también lo que es la dirección IP y lo guardamos. Seguimos agregando más amigos, igual acá de tipo A vamos a ponerle cPanel, cp calendars amigo, igual lo guardamos, cp contacts, webdis y como puedes ver amigos así tiene que quedar con las entradas que hemos agregado. Esto es si utilizas Cloudflare. Muy importante, si tú quieres solamente dale pausa a este video y copia exactamente lo mismo, solamente fíjate acá en las entradas que son de tipo A la mayoría, solamente tenemos una entrada MX, entonces solamente cópialo y lo único que vas a sustituir pues es la IP de Contabo y en este caso aquí pues el nombre de tu dominio es lo que vas a poner y es lo único amigos, no hay más detalle, así que no te preocupes que es muy fácil. Después de esto amigos vamos a estar configurando lo que es el correo electrónico aquí en WHM
y aquí simplemente vas a poner en My Delivery, te va a aparecer esto, dale clic y acá amigos, como puedes ver, nos están apareciendo dos errores. Entonces para solucionar esto, aquí donde dice dominio, vamos a ver que en la parte de abajo dice nombre y nos da el valor. Lo único que tenemos que hacer en este caso es irnos aquí a Cloudflare y acá vamos a agregar esto dándole clic aquí, agregar record, donde dice tipo, recuerda que es de tipo TXT. Después acá nos pide un nombre, recuerda que simplemente lo copiamos de acá, simplemente dale clic en copiar y acá lo pegas. Donde dice abajo contenido es lo mismo, acá donde dice valor vas a copiar esto y a continuación lo pegas aquí y listo amigos, vas a darle clic en guardar y listo. Vamos con el siguiente que nos pide, que es este que se llama SPF. Entonces igual, acá nos está diciendo que queremos una entrada TXT, el nombre, vamos a darle clic en copiar y también acá tenemos que crear la entrada, agregar record, recuerda que el tipo es TXT, el nombre así como nos está dando lo que es el sistema y el valor es lo mismo, lo copiamos y lo pegamos y damos clic en guardar. Como puedes ver acá ahorita lo que tenemos que hacer es esperar un ratito y vamos aquí a actualizar, pero antes de esto como puedes ver acá me dice esto DNS reverso PTR, a mí me parece válido porque ya lo tengo agregado. Si tú no lo tienes agregado acá te va a aparecer un error, lo tienes que agregar. Te voy a enseñar cómo hacerlo, es muy fácil. Te vas a tu panel de control de Contavo y aquí amigos en tu panel de control en el menú de la izquierda tienes que darle clic a esto que dice Reverse DNS Manager, le das clic y te va a estar apareciendo aquí en este caso la IP de tu servicio. Recuerda que en mi caso es esta la IP del servicio y vas a tener dos, una IPv4 y otra IPv6 y acá donde dice PT Record te va a aparecer un nombre como por ejemplo BMI, etcétera. Lo que tú tienes que hacer es darle clic a este lápiz y aquí lo que tienes que hacer es borrar lo que tiene por defecto y lo que vas a hacer es agregar el nombre del host que tú has creado en cPanel. Recuerda que en mi caso el nombre del host es mi dominio que es andresin.org. entonces es lo que tú vas a agregar, obviamente sustituyendo el dominio y el nombre que tú hayas puesto. Le das clic en save para que ya se guarde y también lo vas a estar haciendo con la dirección IP6. ok, igual acá le das clic a este lapicito, te aparece el nombre que trae por defecto el sistema, lo borras y ya agregas lo que es el nombre de host. Y listo amigos, una vez que tú ya tengas esto, te vienes acá a tu panel de control WHM y ya lo actualizas y ya te debe de aparecer así como me aparece a mí válido. Entonces vamos a actualizar acá, como puedes ver ya nos aparece el DKIM válido y también el SPF válido, quiere decir que ya tenemos configurado el correo electrónico. Después de esto nos vamos ya a lo que es el panel inicial donde dice enumerar las cuentas y aquí pues tenemos lo que es el cPanel que creamos. Vamos a darle clic en el logo, se nos abre la nueva ventana ya con nuestro cPanel de nuestra propia cuenta instalado. ok, aquí amigos nosotros podemos instalar WordPress, pero lo primero que vamos a hacer es este apartado aquí a la derecha que dice SSL. Vas a darle clic aquí y como puedes ver todas estas partes están en rojo porque todavía no se ha ejecutado el SSL. Entonces vamos acá a seleccionar esto para que se seleccione todo y vas a darle clic aquí donde dice correr auto SSL. Ahí está cargando, lo único que tenemos que hacer es esperar. Mientras esto se ejecuta, nos vamos acá, dale clic a cPanel, nos vamos aquí al menú principal y tenemos esto que dice correo electrónico. Acá vamos a darle clic en este email delivery, le das clic y igual acá nos van a estar apareciendo errores porque tenemos que configurarlo, muy importante. Acá dice que existen problemas y dale clic acá donde dice administrar y viene siendo lo mismo amigos. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente, el DKIM, vamos igual donde dice nombre, tenemos que agregar también acá en Cloudflare, aquí donde dice agregar record, recuerda que es de tipo texto, el nombre simplemente lo pegas como te lo dio el sistema, lo que es el valor es lo mismo, lo copiamos y acá lo pegamos y vamos a darle clic en guardar. Después nos vamos con el siguiente SPF, igual el nombre también te los da lo que es el sistema, agregamos otro record, recuerda que también es tipo TXT, lo pegamos, copiamos este valor y acá también lo pegamos y vamos a darle clic en guardar. Y listo amigos, ahora sí ya lo tenemos configurado y aquí vamos a darle clic ahora a actualizar para que esto ya
esté válido. Entonces vamos a esperar. Como puedes ver, ya nos aparece DKIM válido y también el SPF válido. Como puedes ver, de esta manera tan fácil y tan sencilla ya tenemos configurado lo que sería nuestro correo electrónico. Nos vamos acá al inicio de ese panel y acá nos dice cuentas de correo electrónico. Vamos a darle clic, amigos, y acá podemos crear una cuenta de correo. Vamos a darle clic acá en crear. Vamos a hacer esta que dice gerencia@andresin.org. Contraseña, sinceramente vamos a darle clic a que el sistema la genere para no complicarnos, y vamos a darle clic acá en crear. Ok, entonces como puedes ver ya tenemos este correo creado, gerencia@andresin.org, y vamos a verificar si funciona. Nos vamos acá donde dice checar correo electrónico y ahí se nos abre lo que es el WebMy. Entonces acá te va a pedir que escojas la aplicación. Vas a darle clic aquí a Open para que ya se abra con este servidor de correo. Como puedes ver, acá está nuestro correo. Ahora lo que voy a estar haciendo es enviar un correo electrónico de mi correo de Gmail para que tú veas que funciona. Como puedes ver, amigos, ya he enviado lo que es el correo y aquí ya nos está apareciendo. Ahí, como puedes ver, dice test de correo. Vamos a darle clic y acá lo vamos a estar leyendo. Como puedes ver, acá nos dice test de correo de Andrés Valenzuela y yo le puse hola, el correo funciona. Entonces, amigos, ahí lo tienes funcionando el correo electrónico. Ya tú puedes crear las cuentas de correo electrónico que tú quieras. Ahora, amigos, si nos vamos igual al cPanel, a la página principal, acá dice dominio principal. Como puedes ver, el candadito ya está activo. Quiere decir que ya tenemos el certificado SSL instalado. Vamos a darle clic y nos lleva a lo que sería la página web, que en este caso no tiene absolutamente nada, así que así lo vas a estar viendo ahora. Por último, amigos, vamos a estar instalando lo que es WordPress. Tienes este apartado que dice aquí WP Toolkit, vas a darle clic y aquí tienes esto que dice instalar WordPress. Vamos a darle clic. Aquí donde dice ruta de instalación la puedes dejar como está. Nombre del sitio, pues ese sería nombre de tu marca o negocio. Conjunto de plugins o temas, aquí tú si quieres puedes elegir lo que tú quieras. En este caso yo no voy a elegir ninguno. Idioma del sitio en español, versión la dejas como está, nombre de usuario, aquí puedes tú agregar el que tú quieras, la contraseña también la que tú quieras o simplemente la generas. El correo, es importante también que agregues un correo para que te manden toda la información y listo, ya no movemos nada. Vamos a darle clic en instalar y como puedes ver ahí se está instalando, solamente queda esperar. Listo, amigos, ya se instaló. Nos aparecen dos opciones, vas a darle clic en no gracias y como puedes ver, si aquí te aparece este error de que se detectó una versión no actualizada de PHP, no te preocupes porque lo vamos a estar solucionando. Nos vamos a nuestro panel de WHM, vamos a la ventana principal y aquí, amigos, vamos a escribir lo siguiente, así Apache, así como lo estás viendo, y vamos a darle clic aquí a ese Apache 4 y aquí tienes esto que dice instalación de paquetes, dale clic en personalizar. Después tenemos aquí este menú de la izquierda, dice versiones del PHP, dale clic y como puedes ver solamente acá nos aparecen las versiones que tenemos instalada, solamente tenemos la 7.4. En este caso vamos a instalar la 8.1, vamos aquí a encender esta parte y acá tenemos dos opciones, vamos a darle clic a esta 8.1 y extensiones. Después vamos a darle clic abajo, siguiente, después bajamos siguiente y volvemos a bajar siguiente, también siguiente y como puedes ver ahí nos dice que está revisando y acá, amigos, nos da toda esta información. Vamos hasta la parte de abajo y vamos a darle clic en provisión y allí se está instalando lo que sería la versión 8.1 de PHP. En lo que se instala esto, amigos, yo te recomiendo eliminar esta instalación de WordPress. Aquí simplemente tenemos estos tres puntos, vas a darle clic y vamos a darle clic en eliminar. Te aparece esto, vas a darle que sí y hay que esperar a que se elimine toda la instalación de WordPress porque la vamos a volver a reinstalar ya con el PHP 8.1. Como puedes ver, amigos, acá ya se instaló lo que es el PHP 8.1. Vamos a darle clic aquí donde dice listo. Nos vamos acá a nuestro cPanel. Aquí nos vamos al inicio de cPanel porque tenemos que cambiar lo que es la versión de PHP. Vamos hasta la parte de abajo y nos vamos a este apartado que dice software. Tenemos esta opción administrador multi PHP. Vamos a darle clic y aquí tenemos lo siguiente. Tenemos acá abajo lo que es nuestro dominio. Lo que vamos a hacer es seleccionarlo y acá nos dice PHP version, vamos a darle clic
y vamos a elegir PHP 8.1 y vamos a darle clic en aplicar. Ahí se está cargando, vamos a esperar un ratito y listo amigos. Como puedes ver, asegúrate que aquí donde dice PHP version aparezca PHP 8.1. Ahora sí, ya con esto vamos a volver a instalar WordPress. Acá tenemos esto que dice WP Toolkit, vas a darle clic y ya vamos a comenzar de nuevo la instalación de nuestro WordPress, y la configuración es la misma que hemos visto anteriormente. Le damos clic en instalar y listo amigos. Como puedes ver, ahora ya se instaló WordPress y ya no nos marca ningún error, así que eso está excelente. Después de esto, acá tienes este apartado que dice abrir, vas a darle clic, se te abre una nueva ventana y ya amigos, con WordPress instalado. Igual si quieres acceder al panel de control de WordPress, dale clic aquí donde dice iniciar sesión y aquí ya te manda a lo que es el panel de administración de WordPress, donde tú prácticamente pues ya puedes administrar todo, instalar lo que es el tema, etcétera. Como puedes ver, si tú te vas por ejemplo ahorita a tu dominio principal, en mi caso andresin.org, pues ya tienes lo que sería WordPress instalado. Y prácticamente amigos, como puedes ver, de esta manera tan fácil y tan sencilla has aprendido a instalar cPanel, correos, WordPress, agregar los DNS, etcétera. Y bueno amigos, espero que te haya gustado este curso. Esto ha sido todo por este curso. Recuerda que tienes el enlace para contratar con Tavo en el primer comentario y descripción de este video. También si tú quieres que haga algún video respecto a otras aplicaciones que tú quieras instalar, escríbelo en los comentarios, y también cualquier duda, detalle que tú tengas al instalar tu servidor con cPanel, escríbela en los comentarios para que yo pueda ayudarte. Créeme que me gustaría pues ayudarte a solucionar los detalles que tú tengas. Nos vemos en el próximo video.